Buenas noches, mi nombre es Yasmin Gómez Lamilla, soy estudiante del programa de fisioterapia y el día de hoy les vengo a hablar sobre la política pública nacional de discapacitados en Colombia. Es digámoslo que una ley conformada por un documento que se conoce como Consejo Nacional de Política Pública, Económica y Social, que fue desarrollada en el 2013, que va a definir como la política que deben seguir las personas con algún tipo de discapacidad. Aquí siempre nos va a hablar sobre los lineamientos, las estrategias y las recomendaciones que deben tener estas personas para seguir una implementación hacia la política pública sin ninguna exclusión social. Tiene propósitos de tener una igualdad con estas personas, de respetar los derechos humanos, de la libertad de escoger, de sentirse libres y sin necesidad de sentirse, digamos que vulnerables ante la sociedad. Es un documento que quiere, digamos que garantizar el goce y las condiciones de igualdad ante las personas discapacitadas. Quiere brindarle a estas personas completo respeto para el desarrollo de sus derechos humanos, la libertad de funcionalidad, tiene planes como de hacer implementación hacia la política de estas personas, sin que tengan ningún tipo de inclusión social. También vamos a encontrar unas estrategias para lograr ese goce y ese desarrollo pleno hacia estas personas. Entonces, digamos, aquí nos habla sobre las estrategias para la transformación del sistema público, ¿sí? Entonces nos está diciendo que lo que ellos quieren lograr o el propósito de ellos es que se genere y se promuevan procesos de gestión pública que sean eficientes, efectivos y transparentes, que el diseño siempre esté encaminado hacia los niveles de planeación, las entidades de orden nacional tengan una calidad de información hacia las personas discapacitadas de forma amplia. Eh, y pues la información sea una información de calidad y sea segura para ellos. También nos habla sobre las estrategias para la garantía jurídica. Entonces nos va a garantizar toda la parte de efectividad hacia la justicia. Les va a garantizar un reconocimiento personal, un reconocimiento social también. Les va a garantizar una adecuada y efectiva capacidad de desarrollo sin tener ningún impedimento en cuanto a la conformidad de los derechos. Es decir, que les va a permitir sentirse iguales a todos los humanos, sin que les estén vulnerando el desarrollo en cuanto a sus derechos humanos. También nos va a hablar sobre una estrategia hacia la participación de la vida de la política pública, si no estoy mal, y nos habla también ahí nos habla sobre que el gobierno va a generar una asesoría y un acompañamiento a las personas discapacitadas, a la familia y a los cuidadores de estas personas, que lo que va a hacer es darles como una especie de enseñamiento para que ellos aprendan a hacer una participación adecuada en la política, para que ellos sientan que sus derechos no están siendo vulnerables. Aquí nos hablaba también, creo que era sobre la ley estatutaria de 2013, y ahí nos hablaba sobre lo del Consejo de Inclusión, nos hablaba sobre la ley, que esa es la ley que va a reglamentar el funcionamiento adecuado de esto. Nos hablaba también sobre los asuntos públicos en cuanto a las organizaciones y las asociaciones que van a conformar esa ley. Nos va a hablar sobre la vida pública y política en cuanto al país de la persona que esté en condiciones de discapacidad y va a promover a que esta persona tenga derecho a ser parte de esa política pública sin tener ningún tipo de discriminación. Bueno, en general eso es de lo que habla la política pública en discapacidad de Colombia. Por último, nos hablaban como sobre un reconocimiento a la diversidad de estas personas. Ahí nos hablaban como nos hablaba sobre como el cambio que se debe tener frente a la política pública con estas personas. Nos hablaba que ellos tienen derecho a tener
una diversidad humana y digna. Nos hablaba sobre el respeto que se le debe tener a estas personas, la accesibilidad universal que ellos deben tener en la sociedad. Nos hablaba sobre el desarrollo que ellos deben tener en cuanto a señalización en los medios públicos, hacer parte de los procesos culturales y deportivos del país sin ser discriminados, a ser reconocidos como artistas en desarrollo y a ser parte de la diversidad cultural del país. Nos hablaba sobre el derecho que ellos tienen a ser elegidos al trabajo, al estudio, al desarrollo como personas a nivel personal y social. Finalmente, dando un punto de vista mío, considero que es un documento interesante para hablar de la política pública hacia los discapacitados. Considero que es un tema importante de tratar, considero que es algo que absolutamente todos deberíamos conocer y deberíamos saber, ya que este tipo de personas suelen sufrir mucho tipo de discriminación en la sociedad. Digamos que cuando se hace algún tipo de elección a nivel político, no se tienen como un adecuado desarrollo o organización de estas cosas para este tipo de personas. Normalmente son personas que suelen sentirse excluidas de la sociedad porque no están en la capacidad de ir a hacer una elección, que porque los sitios no están arreglados adecuadamente para que ellos puedan tener un buen desplazamiento, porque no tienen una orientación de cómo se debe hacer, porque no tienen conocimiento de cómo se debe tratar. Creo que es algo importante que debemos conocer todos para brindar de cierto modo un apoyo, un cuidado, un respeto a estas personas y ya creo que ese es mi punto de vista. Creo que simplemente son personas que merecen un respeto y un trato digno e igual al de el resto de sociedad, que no deben ser discriminados, que ellos deben tener un desarrollo igual, un apoyo económico igual que cualquier otra persona, deben tener sus derechos para trabajar y poderse desarrollar adecuadamente ante la sociedad sin sentirse vulnerables ni discriminados.